el hecho de bajar a la práctica, de poder plasmar lo que aprendemos conceptualmente en la teoría, en la práctica hace que el conocimiento se fije, ¿no? E incluso con respecto al material de la teoría, sería bueno que lo lean, ¿no? Varias veces. No sé si alguna vez recibieron alguna recomendación con respecto a cuántas horas uno debería estudiar por hora de clase recibida. Pero más o menos se estima que 2 horas y media por cada hora. Así que si tenemos 3 horas, multipliquen eso por 2,5, y esa es la cantidad de horas que uno debería destinarle a la materia de forma semanal, ¿no? Eh, Puede ser una locura, si lo piensan, para las situaciones que por ahí nos tocan vivir, porque no hay muy pocos seguramente que solamente estudian, pero para tener un aprendizaje real y profundo y poder relacionar todos los temas y aprenderlos y no olvidarse y poder con esos conocimientos accionar y hacer algo, es necesaria esa dedicación, ¿no? Sobre todo si uno quiere ser bueno, si uno quiere desarrollarse. ¿Vieron también otro dato? No sé si alguna vez escucharon, que para uno ser bueno en algo es necesario dedicarle 10.000 horas. Este, bueno, es al menos lo que yo al menos eso es lo que le invoco, les pido a mis hijos, ¿no? ¿Querés ser bueno? Bueno, listo. No me digas que vas a ser bueno. Empezá a hacerlo, empezá a acumular horas, porque no es que un día amanezco iluminado y hago una aplicación que me salva a mí y a mis herederos, ¿sí? En general viene con bastante dedicación. Bueno, ¿algún comentario al respecto o no? A ver si veo acá en el chat. Bien. La interfaz de carácter, que a veces pues, suele parecer muy dura, ¿sí? Es una interfaz en donde los administradores de sistemas operativos pasan mucho tiempo. Este, la interfaz gráfica, como se suele decir, es user friendly. Pero en general, nosotros que seguimos esta carrera no somos usuarios. El usuario es el que estudia ciencias económicas, abogacía. Bueno, particularmente si estuviéramos en una facultad en donde se estudia ciencias de la computación sobre todo, ahí no es que se aprende a usar, sino se aprende a hacer. Y para hacer es necesario, bueno, conocer en profundidad, ¿no? Una facultad como la de Ciencias Exactas de la UBA, donde se da Ciencias de la Computación, es una materia en donde en lugar de buscar una interfaz que sea user-friendly, en general se usa una interfaz de este tipo de carácter que se suele llamar expert-friendly, ¿sí? En general en Windows es como se suelen decir point and click, apuntar y dar clic, y sin embargo, cuando uno quiere, por ejemplo, borrar un archivo, le pregunta, ¿estás seguro? Sí, seguro que está seguro, y un montón pensando que es un usuario final, ¿no? De hecho, el sistema operativo y su interfaz están pensadas para facilitar el uso, pero no necesariamente para garantizar un buen rendimiento y un buen aprovechamiento de los recursos. En ese sentido, el mundo Unix en general está más orientado a expertos, por eso se dice que la interfaz es expert friendly. Entonces vos le decís quiero borrar un archivo y no te pregunta si está seguro, simplemente lo borra, ¿tá? Y la otra cosa que uno tiene
Es que generalmente me pasa mucho bueno, con ustedes, chicos jóvenes en general, ¿no? Este, que conciben la computación solamente como interactiva. Y hay muchísimas otras tareas que se hacen en forma no interactiva, en forma batch, en donde uno deja una serie de comandos en un archivo y esos comandos se ejecutan, ¿sí? Y se ejecutan en forma desatendida, se agendan para que ejecuten en un determinado horario y que hagan determinadas operaciones. No sé, por ejemplo, un banco grande tiene un centro de cómputos con una sala de operadores, gente que opera los sistemas. Y esos operadores se encargan de que corran un montón de procesos que a su vez son automatizados con un montón de herramientas de software para que todos esos procesos corran, ¿sí? Qué sé yo, un banco debe correr tranquilamente 10.000 procesos por noche, que son todos procesos que corren desatendidos, batch, y que pueden por ahí tener algún error, porque buscan un archivo que no encuentran, o porque cuando leen el archivo y encuentran cierta información está en un formato que no entienden, entonces el programa cancela. Y como muchos de esos son críticos, la gente de sistemas hace guardia para poder dar soporte no solo al hardware, al sistema operativo, sino también a las aplicaciones, de estas aplicaciones que corren en forma nocturna. Yo, a ver, como experiencia personal, yo tuve una que fue, yo decía en ese momento que era muy satisfactoria porque me estaba ocupando de uno de los procesos críticos más importantes de América del Sur, ¿sí? O sea, un proceso que era fundamental y que si no corrían esos procesos, digamos, a tener mucha gente no feliz en América del Sur. Yo soy especialista en bases de datos Oracle, ¿no? Y sobre todo en grandes instalaciones. Y en ese momento, en el 2005, creo que fue, me contrató, me contrató Quilmes, la cervecería, para supervisar un montón de procesos nocturnos que alimentaban un data warehouse y algunos otros sistemas, o sea, tenían información en una serie de sistemas chiquitos transaccionales que después recolectaban esa información para cargar en un data warehouse y a su vez para organizar el reparto de cerveza y bueno, y de bebidas en general, ¿no? Pero el reparto de cervezas al día siguiente. Y si esos procesos, por algún bug o de la base de datos o de las aplicaciones, cancelaban, ¿sí? Los operadores tomaban nota de eso y trataban de resolverlo rápidamente. Si el problema estaba en la aplicación, lo resolvía la gente de aplicaciones y se volvía a correr el proceso toda la noche. Y si el problema estaba en la base de datos por alguna interacción o porque algo quedó mal, ¿sí? Me llamaban a mí. Y estuve varios años, como 4 o 5 años, trabajando de esa forma todas las noches. Todas las noches de todos los días. Este, y era un trabajo adicional que tenía, además de los otros trabajos que tengo, ¿no? Y, cobraba por mes, cobraba bien, tenía comunicación a internet de miles de formas. Si yo me iba a una fiesta, sí o sí tenía que estar comunicado porque podría suceder algún problema. Y la verdad que en 5 años me llamaron 3, 4 veces. No, más que eso. Pero esas 3, 4 veces tuve que sacar la notebook, conectarme de alguna forma y trabajar, ¿no? Así que para mí fue un trabajo buenísimo porque, no sé, habré cobrado 60 sueldos y trabajé 3 horas, 4 horas. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay un montón de procesos que corren desatendidos y que corren en otro momento, no necesariamente son interactivos. Y este tema de la interfaz de carácter lo que me permite es, este, porque por ejemplo, supongamos que tenemos que restaurar algo que se rompió. Se rompieron 200 máquinas virtuales que están en un sistema de virtualización, en donde yo tengo la posibilidad de crear máquinas virtuales una a una entrando a la interfaz gráfica y cargando todos los datos en forma interactiva. Bueno, eso no se hace en un momento de recuperación, quizás se hace al principio cuando uno quiere crear esas máquinas, pero si tiene 200 máquinas con 200 características distintas, necesariamente tiene que tenerlo en algún lugar escrito y los comandos que hacen eso en forma
no interactiva con la posibilidad de ejecutarse solos. O sea, yo digo, aprieto un botón, corro un proceso, ¿sí? Y ese proceso me crea 200 máquinas. Y ahí inicia, digamos, el proceso de restauración si es que se rompió todo. Claro, ¿sí? No porque se me rompió un servidor de máquinas virtuales donde tenía, no sé, o un clúster de máquinas virtuales donde tenía 200 máquinas virtuales, voy a tener que volver a crear una a una, porque si cada una me lleva 5 minutos, voy a tardar una eternidad para recrear las máquinas virtuales nada más. O sea, hay un montón de cosas que se hacen batch en forma no interactiva. Bueno, ¿algún comentario? ¿Alguno quiere trabajar salvando al planeta para que no se paralicen los procesos de reparto de cerveza? Si es como el que nos contó, estaría re bueno, profe. Sí, estuvo buenísimo. Fue muy bueno mientras duró. Fue espectacular. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a redondear rápido este tema. Cuando hablamos de multiprogramación, perdón, de multiprocesamiento, también nos estamos refiriendo a programación multicore, ¿no? Al final de cuentas, cada core se comporta como si fuera un procesador, independientemente de cómo funcione. Así que mi sistema, digamos, cuando yo le pregunto al sistema operativo, che, ¿cuántos procesadores tenés? Por ejemplo, le voy a preguntar, en un mundo Linux, epa, hay un directorio, se llama barra proc. Debajo de este directorio hay un montón de información de cómo está funcionando. Todos esos numeritos que aparecen ahí son los números de proceso, de algún proceso que está corriendo. Y, y hay archivos acá, ¿no? Como por ejemplo este archivo CPU info, cat CPU info. Bueno, vamos a hacer mejor así, un less. Sí, less. CPU info. ¿Sí? Que me describe, que me tiene información de los procesadores que tiene este equipo. Acá me dice, este es el procesador 0, tiene estas características, acá está el procesador 1 y así siguiendo, ¿no? Tiene dos procesadores. ¿Sí? Pues un grep, CPU creo que decía, CPU info, no decía CPU, sino decía procesor, ¿no? Acá, procesador 0 y procesador 1. Tengo dos procesadores. ¿Ok? Entonces tengo, digamos, multiprocesamiento. ¿Sí? Como tengo dos procesadores, se supone que puedo ejecutar en forma concurrente. Pero en realidad lo que yo veo como procesador pueden ser cores. ¿Sí? Porque en el fondo el sistema operativo ve cores. ¿Sí? Ve unidades que pueden ejecutar. Y si es un core, será un core. Y si es un procesador con un único core, digamos, será eso. Bien. Entonces, dice un sistema que tenga múltiples cores, multiprocesadores, ¿sí? Le pone más presión a los programadores, porque ahora aparecen otros desafíos, ¿no? Porque es cómo yo hago para dividir las tareas de manera tal de que pueda hacer más, que pueda aprovechar los procesadores, que pueda hacer más cosas en forma simultánea. ¿Cómo hago para balancear lo que hacen esos procesadores? Porque si tengo una tarea que desarrollar, tengo 8 procesadores, puedo dividir esa tarea en 8, claro, pero divido en tareas más pequeñas, una muy chiquita, otra muy grande, y al final de cuentas la ejecución de todo me va a tardar lo que tarde la que más tarda, ¿sí? Con lo cual debería dividir de una manera balanceada, para que todos los procesadores tengan más o menos la misma carga, la misma cantidad de trabajo, ¿sí? Bueno, ¿cómo divido los datos? ¿Cómo hago con el tema de dependencia de los datos que pueden ser procesados por un procesador u otro? Y una cosa que es terrible, sobre todo cuando uno programa en multithread, es cómo hago el testeo, la prueba de que un programa está funcionando bien. Y si por algún motivo descubro que no está funcionando bien, ¿cómo hago la depuración? ¿Cómo hago el debugging? ¿Sí? Es mucho más complicado hacer un debugging en un sistema que corre
en un entorno de multiprocesamiento que cuando corre en un solo procesador. ¿Sí? Entonces, acá hay una definición muy buena que dice: el paralelismo implica que un sistema puede ejecutar más de una tarea simultáneamente. ¿Sí? O sea, en un momento dado yo puedo mirar, acceder a la memoria si se quiere. A ver, imaginemos que puedo verlo así como si fuera una mesa, y puedo ver que en 2 puntos o más se están ejecutando instrucciones. El procesador 0 está ejecutando esta instrucción y el procesador 1 está ejecutando esta otra instrucción que está dentro del mismo programa porque es otro thread o está en otro proceso. ¿Sí? Pero están ejecutando en forma paralela, están ejecutando a la vez. En cambio, en la concurrencia dice: soporta más de una tarea que comenzó, que está avanzando y que en algún momento terminará. ¿Sí? Son procesos que ya arrancaron, pero todavía no terminaron. ¿Ok? Y si tengo un único procesador, un único core, ¿sí? Van a ejecutar de uno por vez. No hay forma de que ejecuten dos sentencias a la vez porque tengo un solo procesador o un solo core. Y el scheduler entonces se va a limitar a elegir cuál de ellos es el que va a ejecutar y después desalojarlo a ese proceso y poner a otro para garantizar ese nivel, para proveer, como dice acá, ese nivel de concurrencia. Yo les había dicho que podíamos mirar, a ver si lo podemos ver acá, esto que no encontraba. Yo miro el administrador de tareas y bueno, el uso de CPU, memoria, disco. Esto los sistemas operativos en general dan esta información fácilmente, ¿no? Acá tengo un monitor de recursos que es propio de Windows. Esto es lo que yo estaba buscando hoy. Que lo que me muestra, bueno, acá dice el proceso, el PID, la descripción que tiene, ¿está? El estado en el cual se encuentra. Fíjense que aparecen otros estados. Acá dicen ejecución, ¿sí? Pero en este momento en particular no está corriendo. ¿Sí? Yo tengo CPUs. Acá dice que tengo, no sé cuántas tengo. Creo que tiene cuatro procesadores. Acá se está mostrando todo como uno. Sí, a ver si hay dos CPU acá. ¿Qué dice? Ah, no. Bueno, pero lo que quería mostrarles acá es que hay una columna que dice subprocesos. Ese es el nombre que le da en español, no sé cómo será en inglés, Windows, a los threads. Esos son threads. ¿Sí? Entonces vamos a ir más abajo, vamos a buscar algún programa conocido como el MOVA XTER, el emulador de terminal que uso yo para conectarme, cuyo proceso es el 26.924. Bueno, tiene 6 subprocesos. ¿Ok? Tiene 6 threads. Skype, tengo mi máquina Skype. Y tengo más de un proceso de Skype. Bueno, ahí otro uno. Ese uno tiene 30 subprocesos. ¿Ok? Bueno, y hay un montón de procesos más, ¿no? Pero fíjense, 43 subprocesos. Tengo un Word abierto, como que Word simplemente me sirve para escribir un documento, sin embargo tiene un montón de threads. 43. Hoy todo está desarrollado con multithreads. ¿Sí? Es la mejor manera porque yo puedo aprovechar los procesadores o los múltiples core que tiene mi equipo ejecutando muchos programas, porque cada programa, cada proceso podrá ejecutar su único thread, si es que tiene un único thread, en un procesador distinto. Y está todo bárbaro. Pero y me permite que mi sistema ejecute más cosas por unidad de tiempo, más procesos. Pero si quiero que un proceso en particular corra más rápido, ¿sí? Necesito que ese proceso ejecute varias partes de su código, si se puede, en forma simultánea, ¿sí? Ejecutando cada thread en un procesador distinto. Lo que tengo ahí es un nivel de concurrencia, no ya entre procesos, sino tengo concurrencia, ¿sí? Dentro de un proceso, ¿sí? Incluso tengo paralelismo dentro de un proceso.
¿Sí? ¿Se entiende? Es mucho mejor. Es la forma de desarrollar aplicaciones hoy, con múltiples threads. Por supuesto que los lenguajes de programación en general me simplifican la operación. Nosotros acá lo vemos en C, y no lo vemos con ningún tipo de biblioteca súper especializada, sino lo vemos con uno que me permite crear thread, nada más. ¿Sí? Por eso, por ahí puede parecer, y de hecho es bastante trabajoso. Bien. Acá, esto sería, si yo tengo un único core y tengo varias tareas para ejecutar o varios threads, ejecuta el thread 1, después el thread 2, después el 3, el 4, el 1, el 2, el 3, el 4. En este caso, está haciendo lo que se llama un round robin entre los procesos que existen. Le da un pedacito de tiempo a cada uno. Si tuviéramos paralelismo sobre un sistema multicore, en el core 1 se estarían ejecutando una serie de procesos y en el core 2 se estarían ejecutando otros procesos. O si no tenemos cores, pero tenemos múltiples procesadores, en el procesador 1 unos procesos, en el procesador 2 otros procesos. ¿Está bien? De hecho, los sistemas implementan el concepto de afinidad del procesador. Creo que acá lo podemos ver. A ver. Creo que por acá, no sé si acá, pero en el administrador de tareas, cuando miro procesos y tomo uno cualquiera, le pregunto, no, esto no. Un proceso cuando comienza a ejecutar, en general, en este tipo de sistemas, se puede decir, se asocia, se casa, se relaciona, se vincula, ¿sí? Con un procesador en particular. ¿Sí? ¿Sí? O sea, el sistema operativo trata de que ese proceso ejecute todas las veces que pueda en el mismo procesador. ¿Sí? Se suele definir lo que se llama afinidad de un proceso con un procesador. ¿Sí? Básicamente, cuando un proceso es ejecutado, porque en realidad es ejecutado por una CPU, esa CPU va leyendo las instrucciones, la va dejando en su caché. Si ese proceso, después ese thread, es ejecutado por otra CPU, ¿sí? Quizás la información que quedó en el caché del primer procesador queda desactualizada con respecto a los datos al ser procesado por otro procesador. ¿Sí? Entonces hay que descartar ese caché, el contenido del caché en el primer procesador. Entonces, para evitar eso, para siempre aprovechar el caché, un proceso se trata de planificar siempre en el mismo procesador, ¿sí? Salvo que no se pueda o que se permita que cambie. Bueno, seguimos. Vamos a cerrar con este tema. Existen en realidad, nosotros vimos thread, pero existen en realidad dos tipos de threads. Threads que se llaman thread de usuario y threads que son thread de kernel. ¿Sí? Los threads de usuario están a nivel de la aplicación puede tener varios threads. Los threads de kernel son threads provistos por el sistema operativo, por el kernel del sistema operativo. ¿Sí? Entonces, existen muchos modelos de multithreading. Un modelo es este. Los procesos de usuario, los usuarios pueden tener múltiples threads, pero internamente dentro del kernel se corre un único thread. ¿Sí? Hay muchos threads de usuario vinculados con uno. ¿Sí? Bueno, hay otros threads, como los threads de Windows y Linux, ¿sí? En donde tenemos una relación uno a uno. Cada thread a nivel de usuario, cuando solicitó un system call, ese thread, digamos, tiene su correlato dentro del kernel. ¿Sí? Cuando vuelve, sigue el thread acá. Relación uno a uno. Hay otros sistemas que implementan la relación muchos a muchos. Particularmente para hacerlo en Windows necesitamos un paquete adicional para desarrollar esto que se llama Threadfire. ¿Sí? Entonces, existen múltiples threads a nivel de usuario y múltiples threads a nivel de kernel, pero no existe un mapeo uno a uno. ¿Está bien? Fíjense que arriba tenemos 4 y abajo tenemos 3. Entonces, bueno, este es lo mismo, dice un modelo de dos niveles.
en donde sí, son dos niveles, pero los user thread están vinculados de alguna manera, están ligados a un thread de kernel. Bueno, existen muchas bibliotecas de threads. Nosotros lo que vimos fue esta, ¿no? Y se puede proveer este thread a nivel de kernel al nivel de usuario. Es un estándar POSIX de la IEEE 1003.1c. Ese me brinda la API para la creación y para el manejo de thread y su sincronización. Porque una cosa que es fundamental entre los procesos se comunican entre sí, porque de esa manera pueden llevar adelante tareas en forma conjunta. Y no solo tienen que comunicarse enviándose información, sino a su vez tienen que sincronizarse, ¿sí? Hay veces que un thread no puede hacer algo, o un proceso no puede hacer algo, hasta tanto otro no haya hecho otra cosa, ¿sí? Y en ese sentido, todos los temas que tengan que ver con comunicación de procesos y ejecución concurrente, los teóricos dentro de los sistemas operativos que han encontrado distintos problemas a lo largo del tiempo, ¿sí? Trataron de, ¿cómo se dice?, modelizar esos problemas, planteándolo en términos de, como si fuera de otro problema, ¿no? De otra índole o con problemas de la vida diaria, ¿no? Que básicamente el tema de comunicación y sincronización, muchas veces tienen que comunicarse información para hacer algo, pero por ahí tienen que sincronizarse en el uso de algunos recursos que no admiten el uso compartido. Por ejemplo, si el proceso 1 lee un dato que está en disco, ¿sí? Lo carga y le dice a ese valor, que es el estado de cuenta de Daniel Barrientos, le tengo que sumar 100 porque acaba de depositar 100 pesos. O mejor, $100 acaba de depositar. ¿Ok? Entonces no tiene $1, sino tiene 101 horas. ¿Ok? Entonces ese proceso lee el 1 que estaba en el archivo, en la base de datos, y lo que dice ahora es, voy a depositar, hace la suma, dice 101 y va a grabar. Pero cuando va a grabar, antes de grabar, recibe una interrupción, se le acabó el tiempo, por ejemplo, de ejecución, el schedule decidió que otro proceso tome como es control, y resulta que hay otro proceso que quiere acceder al dato de la cuenta bancaria de Daniel Barrientos, y va y lee el 1, ¿sí? Y resulta que le tienen que debitar de la tarjeta, porque tienen que cobrar la tarjeta y ese proceso hace eso justamente, y le va a descontar, gastó $1 y le van a descontar ese dólar, ¿sí? ¿Cuál es el valor que debería quedar finalmente? Ahora tengo dos procesos que están compitiendo de alguna manera por el mismo dato, los dos leyeron el valor 1, uno le suma 100 y tiene en memoria el valor 101, y el otro le resta 1 y tiene en memoria el valor 0. Si el scheduler le da el control al proceso que va a escribir el 100, bueno, se escribirá eso, y en algún momento posterior tomará control el otro proceso que tiene un 0 como resultado y grabará el 0. ¿Cuánto le quedó en la cuenta? 0. ¿Cuánto debería haber quedado? Y debería haber quedado 100, ¿no? ¿Qué pasa si hubiera sido al revés? Si el primero que escribía era el que escribía 0 y el segundo que escribía, ¿cómo es? Escribía el 101, ¿no? Porque lo que hizo fue al 1 le sumó 100, entonces le hubiera quedado 101. ¿Sí? Ninguno de los dos valores es el que debería quedar, ni 101 ni 0. Debería haber quedado 100, que era al 1 le sumamos 100 y después le restamos 1, o al 1 le restamos 1 y después le sumamos 100. ¿Sí? Se dice que ahí se generó una condición de competencia, race condition, se dice que es como una carrera que corre entre los dos procesos, y en realidad, si gana uno y el otro pierde, digamos, llega más tarde, lo que sucedió fue, y están ejecutando en forma concurrente, se pueden dar resultados erróneos, ¿sí? Entonces, es necesario que se sincronicen. El tema de sincronización no es un tema menor, es un tema súper importante en los sistemas concurrentes. Y es mucho más importante cuando tenemos programación multithread, porque ahora ese nivel de interferencia, se llama cuando compite por un dato y ponen basura al final de cuentas, esa interferencia se puede dar no solo entre procesos, sino entre threads de un mismo proceso. ¿Ok?
Bueno, entonces el estándar POSIX no solo habla del manejo de thread, sino de la sincronización. Como dice acá, el estándar dice cómo es la interfaz, cómo es la API, da la especificación, no la implementación. Esa implementación queda para aquellos que quieran implementar esa interfaz, ¿no? Bien. Dice que es común en los sistemas operativos Unix, tanto Linux como Mac OS, porque Mac, ¿no?, es también un derivado de Unix, ¿no? Bueno, y acá tenemos un ejemplo, que lo vamos a pasar, ¿sí? Solo, sí, a ver, solo quiero decir esto. Este programa comienza a ejecutar, ejecuta, ejecuta, ejecuta. Acá le pone acá tenemos una llamada nueva que setea los atributos, que lo va a poner como segundo parámetro donde poníamos null antes. Vamos a olvidarnos de eso. Acá crea un proceso, ¿sí? Thread crea, acá crea un thread, perdón. Le paso parámetros, qué sé yo. La rutina de ejecutar es esta, que se llama runner, que está a continuación. Pero después, este thread que viene ejecutando se detiene, ¿sí? Ejecuta un pthread join y le pasa como parámetro el número de thread que se creó en este punto, ¿sí? Entonces, la ejecución de este thread se detiene ahí. Esto es como un wait pit, es exactamente igual. Está esperando que que el thread que creó termine, porque se dice que acá están corriendo ligados. Mal traducido se dice atachados. Por eso en el otro ejercicio había una instrucción que decía detach, ¿sí? Entonces, si están atachados, si están todavía ligados, este thread puede esperar por el otro thread. Entonces, cuando se creó el otro thread, en realidad lo que se comenzó a ejecutar es la rutina runner. Y esta rutina runner, ¿sí?, recibe un parámetro, lo transforma en entero, y después suma todos esos enteros, no sé bien para qué, los acumula, y después dice, yo como thread terminé acá. No hace nada muy útil que digamos, ¿no? Lo único que hace, sí, no suma en una variable local, o sea que cuando termina acá se pierde el valor de lo que sumó. Simplemente pierde el tiempo, digamos. Y el tiempo que pierde es la cantidad de veces que hace este ciclo y que depende del parámetro que recibió, ¿sí? Pero bueno, acá lo que quería decir es que esta es una instrucción de manejo de thread, pero de sincronización entre threads, ¿sí? Este thread no va a continuar su ejecución hasta tanto el otro thread no termine. Bueno, así como escribo threads en el mundo Unix, Linux, también lo puedo hacer en el mundo Windows y, por supuesto, en muchos otros sistemas operativos. Solo que las llamadas al sistema son distintas y la forma de implementar es distinta, ¿sí? Fíjense, acá no se llama pthread nada, sino se llama createThread, recibe otro conjunto de parámetros, entre ellas la identificación del thread, ¿sí? Y lo que nosotros llamamos pthread join acá se llama wait, ¿sí? Y bueno, son distintas las formas de hacer, pero conceptualmente es lo mismo. En Java viene con thread nativos también en el lenguaje de programación, eso está muy bueno, porque en el caso de Java, no es que el sistema operativo me está dando threads. Acá lo que tengo es, escribo en un lenguaje de programación que invoca a APIs o system calls que me provee el sistema operativo. En cambio, Java corre sobre una máquina virtual que me da multithreading. ¿Se entiende? Después hay que ver cómo la máquina virtual, la JVM, la Java Virtual Machine, efectivamente implementa los threads, ¿sí? Bueno. Y hay un montón de cosas vinculadas en Java, esto lo vamos a pasar por arriba porque en donde el lenguaje de programación en sí me permite implementar un montón de facilidades de comunicación, ¿sí?, y de sincronización de procesos. Bien, bueno, eso es todo por el lado de threads y concurrencia, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Un comentario? Profe, ¿qué capítulo del libro de la UTN tenemos que practicar? Eh,
estábamos, a ver un segundito. En el capítulo 4. Estábamos en el capítulo 4, que era de manejo de archivos. ¿Sí? Perfecto. El capítulo 5 no sería importante ahora. ¿Sí? Si quieren leerlo, pueden leerlo, lo vamos a saltear. Y el 6 tiene poco de lo que nosotros vamos a utilizar. ¿Sí? Y seguridad y protección viene para más adelante. Sería bueno que comiencen a leer el capítulo de administración de procesos. ¿Qué capítulo es? El capítulo 8. Capítulo 8. Dale. ¿Sí? Ahí les va a contar, bueno, cuando uno ejecuta el comando PS, puede saber qué está haciendo el proceso. Por ahí da mejor información que la que daba Windows. ¿Vieron cuando le pedimos a Windows que nos muestre los procesos y nos decía suspendido? Y por ahí decía en ejecución y no había nada más. Es como que si miráramos el diagrama de transición de estados de un proceso en Windows, no existen muchos estados. ¿Sí? Bueno, el diagrama de transición de estados que vemos en la materia es súper conceptual. No necesariamente todos los sistemas operativos tienen que reflejar ese estado. Pero en el caso de Unix, de Linux, ¿sí? Tenemos más información. ¿Está bien? Tenemos información de si por ahí el proceso no se dice suspendido, sino se dice estopeado, detenido. ¿Sí? Bueno, hay distintas formas de verlo, ¿no? Si está suspendido, bueno, ¿por qué está suspendido? Si está ejecutando, también me informa, eso está bueno. No es como en el caso de Windows que me dice todos estos están en ejecución, claro, porque no me dicen si están haciendo operaciones de entrada salida. Entonces, para él están en ejecución. ¿Ok? En el caso de Linux, sí. Bueno, eso lo van a ver en el capítulo 8. Dale, Y, buenísimo, profe. bueno, muy bien. Nos vemos la semana próxima. Bueno, muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes. Buenas Hasta noches. luego. Chao.